Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Makini por Color Visión. Esto es un programa nuevo, evidentemente, para debatir los temas nacionales a la mayor altura y con las personalidades que tienen más calidades para hacerlo. ¿Por qué? Como decía el poeta, porque aún nos queda la palabra. Siempre, siempre la palabra. Bienvenidos, bienvenidas. Rosario Espinal, socióloga de las del número, de Dominicana y de Stanford también. Temple. De Temple University. Yo siempre te he mandado para Stanford. Siempre. Tú me mandas para algún lugar equivocado. Guarocuya Félix, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, economista y director general de Impuestos Internos. A mi izquierda. A mi derecha, sin ninguna insinuación ideológica, Guido Gómez Mazara, abogado y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. También Ramón Tejada Holguín, sociólogo también de los del número, guardiano como yo, y también el señor director de la DIAPE, que ya él ahorita dirá qué es eso, porque nunca me he aprendido ese nombre. ¿De qué se trata, amigas, amigos? Se trata de que en este primer programa, como hoy es 17 de agosto, hablemos del primer año de gobierno del presidente Danilo Medina. Los temas son muchos, el tiempo poco, lo que más nos conviene es comenzar. Si ustedes están de acuerdo, me gustaría comenzar por la primera decisión que llamó la atención en el gobierno de Medina a pocas horas de juramentarse. Hablo del gabinete de gobierno. ¿Qué les pareció? ¿Cuáles lecturas le dan ustedes a esta composición ministerial? Siempre el machismo tiene muy pocas cosas buenas. Esta es una de ellas. Bueno, en primer lugar, antes de la pregunta, me encanta este formato. Gracias. Así que felicitaciones. Para ustedes, para personas como ustedes, está hecho, por eso están aquí. Felicitaciones con esta nueva edición de tu programa, de los sábados. Pues bien, el anuncio del nombramiento del gabinete ya hace un año, creo que lo que trajo fue digamos, un poco de sorpresa porque se repetían varias personas que venían desde los gobiernos anteriores del PLD y siempre en la población hay la expectativa de que un nuevo presidente pues cambie pues la mayoría, si no todo el gabinete. Así que sorprendió que se quedaran muchos, pero por otro lado no debió sorprender tanto, porque el gabinete de los gobiernos del PLD se ha caracterizado por tener un fuerte componente de los miembros del comité político. Entonces no es fácil desplazar los miembros del comité político y buscar alternativas que habría que bajar, digamos, a otras instancias del partido, de comité central o personas de otros ámbitos políticos. Pero yo pienso que eso le ha marcado al PLD una dificultad para rejuvenecer sus gobiernos. Fernández se caracterizó por mantener prácticamente su gabinete intocable. Danilo Medina por lo menos cambió una parte, digamos quizás la mitad o cerca de la mitad del gabinete, trayendo al gobierno figuras que eran de su cercano entorno, o sea, personas que habían sido colaboradores de mucho tiempo o personas que habían jugado un papel importante organizando el sector externo, que también fue muy importante porque en el país se gana elecciones con el partido del que se viene, con la coalición de partidos minoritarios que apoya siempre al que va a ganar y tercero, con la constitución de lo que se llama el sector externo, que son muchos grupitos que se estructuran en la sociedad para tratar de acceder al Estado. Gabinete ministerial del presidente Medina. Su opinión, jóvenes. Bueno, Guido, vamos a ver. Gracias por lo de joven. Mira, tú eres de lo poco que se puede decir con firmeza y seriedad, que es verdad que te lo mereces. Yo siento que la conformación del gabinete del presidente Medina expresa tres tendencias. En primer orden, una innegable fortaleza de retribuir a los actores esenciales de su victoria, unos que se expresan con mantenerlos en el cargo por su innegable condición de miembro del comité político. Y en ese mismo orden, yo también siento que hay un componente de retribuir, manteniendo y o creando nuevos espacios para esos grupos emergentes que se construyen alrededor de los proyectos presidenciales.
Pero en ese mismo orden, yo siento que esa retribución a la lealtad electoral ha generado algunas dificultades en la gestión eficiente del presidente. En primer lugar, cuando tú ves Cancillería, dice, bueno, es un aliado fundamental en el éxito. Sin embargo, un gobierno que quiere transformar y distinguirse del anterior tiene un principal impedimento ahí porque se ha mantenido por 8 años siendo el ministro de Relaciones Exteriores. Y las críticas respecto a la gestión son evidentes. ¿Qué prevalece? El espíritu de la retribución y una gestión pública eficiente. En los ámbitos, por ejemplo, que son reclamos de amplios sectores de la vida nacional, como el tema del combate a la corrupción, tú te das cuenta que en este primer año han existido 19 denuncias de corrupción. Sin embargo, no hay una acción del presidente porque hay un acto de retribución. En el caso de IDECOP, no tengo que mencionarlo, es de público conocimiento. En ese mismo orden, en el caso de Elías Juezín Chávez, procesado en los tribunales, tú tienes el drama de que quien lo somete es ad hoc, no el deseo planteado por el presidente en tiempo de campaña diciendo que iba a reaccionar en función del rumor público. Y en tercer orden, el otro acto de corrupción denunciado, el acto de Conani, donde está una hermana del expresidente Fernández. Entonces, los gestos han sido importantes. Yo pienso que el presidente Medina ha hecho una especie de pase de balance de las cosas que no eran buenas en la anterior administración para así transformarla él desde su gestión. Sin embargo, yo pienso que hay que ponerle un componente importante de pasar del buen gesto, de la buena voluntad, acciones que hagan de la gestión de gobierno sinónimo de eficiencia. Guarocuya Félix, Fíjate, economista. Yo creo que la valoración que ha hecho tanto Rosario como Guido del gabinete, sobre todo en el elemento político interno de las fuerzas que componen el Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que va en el sentido correcto. Porque hay que pensar que, a pesar de que es un presidente diferente al presidente Fernández, sigue siendo un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y por lo tanto tú tienes que contar con los diferentes grupos internos del partido, pero al mismo tiempo tomando en cuenta que esos grupos tienen una expresión que se da en el gobierno. Y esa expresión se da en mantener precisamente un gabinete, como bien lo ha dicho Rosario, yo creo que aquí tengo que hacer referencia a ti, en el sentido de que mantiene una mezcla entre los diferentes grupos que le permite al presidente mantener una estabilidad interna en el partido. Al mismo tiempo, recuérdate que la estrategia de campaña se basó en continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Hay aspectos, es verdad que tú mencionabas algunos aspectos que no son luminosos, por ejemplo, en un caso muy particular como el servicio exterior, pero hay otros aspectos que tú puedes considerar que sí tienen una continuidad positiva. Entonces, gobernar siempre tiene ese tipo de dificultades, ¿no?, al momento de articular los equipos. Pero creo que cuando se pasa un balance, sobre todo de este año, lo que tú tienes que es una valoración muy alta del presidente y una valoración positiva en sentidos generales del gobierno. ¿Qué le parece a Ramón Tejada, Olin, la composición de este gabinete? Lo primero que habría que ver es que en realidad la primera acción del gobierno que había que comenzar a evaluar, para evaluar el año, no es la conformación del gabinete, fue el discurso de toma de posesión. Un discurso donde él perfiló cuál iba a ser las cosas que iba a hacer en esos 4 años. Digo que eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque ahí él dijo, este es el librito de lo que yo voy a hacer. Y luego eligió el gabinete, es cierto, un gabinete que efectivamente tiene una composición muy relacionada con lo que fueron los apoyos que recibió, y así es como tiene que ser en política, esa es la realidad. Aunque puede implicar contradicción entre el librito planteado. Ahí voy. Entonces, lo que habría que ver y lo que nosotros podíamos tratar de determinar durante esta hora que tenemos para evaluar ese primer año es hasta dónde ese librito con ese gabinete se ha estado o no cumpliendo. Y podríamos determinar no solamente eso, sino ver, ya que a veces uno dice, bueno, el balance es positivo o negativo, aceptando que como en todo proceso de gobierno en un país como el nuestro, con grandes deficiencias sociales, con grandes deficiencias institucionales, la pregunta sería, ¿hacia dónde se marcha? Y hacia dónde ha estado marchando ese gobierno. ¿Cuál es el norte que se ha dado? Y cómo lo está aceptando la población. Que ahí, dicho sea de paso, es una aceptación muy alta, lo que quiere decir que hay una valoración de que ese discurso, ese norte que perfiló el presidente y la forma en que está tratando de llegar a él, se está siendo aceptado por gran parte de la población dominicana. Eso nos lleva, Ramón Tejada, Olguín, amigos, a lo que ha sido la estrategia de gobierno. De eso vamos a comenzar y no te
acomodes demasiado, Ramón, porque tendrás que comenzar tú, que eres el director de estrategia, entre otras cosas, del superior gobierno. Ya regresamos en esta conversación, ya lo saben ustedes, un programa para debatir la vida nacional y sus temas con Rosario Espinal, Guarocuya Félix, Guido Gómez Mazara y Ramón Tejada Holguín como invitados, porque aún nos queda la palabra, Ya regresamos. Efectivamente, pero es un gobierno de contenido, de acciones muy concretas, porque cuando tú tomas la decisión en un contexto de crisis económica global de poner el 4% en educación, eso es muy concreto. No es un tema simbólico, es un tema de contenido muy real.